Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos conversando a 5 escalones de distancia y la cerveza astuta como empirista inglés, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Esta vez seguimos con las entrevistas propias de mi neceser epistemológico. Y les traigo una entrevista realizada por el filósofo Brian McGee a el filósofo A.J. Ayer. Es una entrevista realizada para la BBC de 1978 en un programa que al principio se llamó con un poco sesgado y con falta de perspectiva de género, Men's of Ideas. Se ve que se dieron cuenta rápido porque al segundo año el programa se convirtió en The Great Philosophers, es decir, pasó de hombres de ideas a los grandes filósofos. Bueno, así que empecemos directamente con esta entrevista de la BBC realizada en Oxford por Brian McGee a August Hume Ayer. Entrevistador. En el mundo de las artes se ha observado muy a menudo el hecho notable de que todavía consideramos pintura moderna, música moderna, poesía moderna y la novela moderna que se desarrollaron en términos generales de forma simultánea. Todos se pusieron en marcha en los primeros años de este siglo XX. Se puso de moda por primera vez alrededor de la década de 1920. En todas las artes, el modernismo ha tenido algunas consecuencias sorprendentemente similares. Por ejemplo, en cada una de las artes hubo un alejamiento de la descripción inconsciente del tipo de experiencia del mundo y un giro hacia sí mismo. Su propio tema, es decir, se hizo familiar. Por ejemplo, el tema del poema para el proceso de escribir un poema o las dificultades de ser un poeta. Disuadir con obras de teatro y novelas y más tarde incluso películas, música y pintura en sus diferentes formas exhibidas. La misma preocupación por las propias entrañas y muy a menudo se convertían en el propio tema y se exhibían en todas las artes. Y tal vez esto esté relacionado con el último punto. Hubo una desintegración de las formas tradicionales, una tendencia a construir nuevas estructuras y construirlas a partir de pequeños fragmentos cuidadosamente moldeados. Enfatizo esto porque todo esto es cierto y con notable exactitud en la filosofía también. Un hecho ilustra cuán profundamente incrustado está el desarrollo de la filosofía en la matriz cultural de su tiempo. Se puede decir que la filosofía moderna comenzó en 1903 con la ruptura de G.R. Moore y Bertrand Russell con el idealismo que había dominado hasta el siglo XIX, y luego el trabajo fue seguido por Wittgenstein, que fue alumno de Russell. Se desarrolló en la década de 1920 en Austria la primera escuela completamente dedicada a la nueva filosofía que se conoció como el Círculo de Viena. A la filosofía que desarrollaron le dio el nombre de positivismo lógico. Durante mucho tiempo después, esa etiqueta se adjuntó a la filosofía moderna en general en la mente de muchos laicos. La persona que introdujo el positivismo lógico a Inglaterra fue el heredero Alfred Jules Ayer, y su nombre es el que se ha asociado principalmente con él desde que en este país lo hizo con un libro aún muy famoso y ampliamente leído, Language, Truth and Logic, Lenguaje, Verdad y Lógica, que lo publicó en enero de 1936 cuando solo tenía 25 años.
Es en gran medida un libro para jóvenes escrito de forma explosiva y sigue siendo la mejor guía breve sobre las doctrinas centrales del positivismo lógico. La agresividad de ese libro era típica del movimiento en su conjunto. Se organizaron como un partido político con reuniones regulares y publicaciones y congresos internacionales y propagaron sus doctrinas con celo misionero. Si miramos la cuestión de contra qué estaban luchando tan apasionadamente y por qué, creo que nos proporcionará el punto de partida más claro para nuestra consideración del positivismo lógico, y entonces estaremos en una mejor posición para continuar y examinar sus propias doctrinas. Profesor Ayer, ¿qué era contra lo que los positivistas lógicos estaban haciendo una campaña tan apasionada? Ayer: bueno, principalmente estaban en contra de la metafísica o la pseudofísica, y eso era cualquier sugerencia de que podría haber un mundo que iba más allá del mundo ordinario de la ciencia, y el sentido común revelado a nosotros por nuestros sentidos. Ya Kant, al final del siglo XVIII, había dicho que era imposible tener ningún conocimiento de algo embotellado en el ámbito de la posible experiencia de los sentidos, pero estos vieneses fueron más allá, y dijeron que cualquier declaración que no era una declaración formal, como una declaración de la lógica o las matemáticas, o que no fuera una declaración empírica comprobable, simplemente no tenía sentido, y por lo tanto cortaron toda la metafísica en este sentido. Esto tuvo algunas implicaciones. Por ejemplo, obviamente fue una condena de cualquier teología, de cualquier noción de que hay un Dios trascendente. Y esto, aunque ellos mismos no eran políticamente conscientes, quizás con solamente excepción de un hombre, Otto Neurath, que tenía implicaciones políticas. Porque había en ese momento una lucha bastante amarga entre los socialistas y el partido de derecha encabezado por Ernst Wulffs. Fue en parte un acto político a pesar de que ellos mismos no estaban principalmente preocupados por la política. Ahora, mencionaste a uno de ellos por su nombre también. Sí, ya que vamos a hablar sobre esta gente del círculo, creo que sería útil si queda claro quiénes eran los principales individuos. Bueno, la persona principal, el líder del círculo, el líder oficial, era un hombre llamado Moritz Schlick, que originalmente era alemán y llegó a Viena a la edad de unos 40 años a principios de la década de 1920. Tenía fácilmente alrededor de 40 años y, como la mayoría de ellos, o muchos de ellos, se había formado originalmente como físico y estaba interesado principalmente en la filosofía de la física, y de hecho él era uno de ellos. Los rasgos principales del círculo son la reverencia extrema por las ciencias de la reflexión neta, y Schlick era su presidente. Tomó su silla a mediados de los años 20 y comenzó a organizar el comercio circulante en el momento que él llegó allí. La siguiente persona más importante fue otro alemán, llamado Rudolf Carnap, y él había sido alumno del alemán Frege, y llegó a estar unos años después de Schlick a fines de la década del 20, y de hecho se fue de Viena a principios de la década del 30 a Praga. Carnap era el principal colaborador de una revista llamada Kenntnis. Ahora, la tercera persona era un hombre que ya mencioné llamado Otto Neurath, creo que era austriaco, pero él era más activo de ellos en términos políticos, y de hecho tuvo algún puesto en el gobierno por el levantamiento espartaquista en Múnich después de la Primera Guerra Mundial, y era casi un marxista que quería combinar el positivismo con el marxismo. Fue él quien estaba principalmente consciente de que todo esto también era un movimiento político y quería organizarlo políticamente. Pensé en esto por lo que dijiste que este era un movimiento radicalmente revolucionario. Quiero decir, que eran destructivos de las ideas establecidas en la religión, destructivas de las ideas establecidas en política y sobre todo destructivos de las ideas establecidas en la tradición filosófica alemana, y supongo que los escalpelos principales que usaron para arrancar lo que se consideraba un tejido intelectual enfermo o muerto fueron la lógica, y en cierto sentido el nombre positivismo, que de hecho no era tan novedoso como para continuar la vieja tradición vienesa anterior, que provenía de un científico y filósofo de la ciencia llamado Ernst Mach. Ernst Mach es el hombre contra el que Lenin escribió su materialismo en El imperialismo, fase superior del capitalismo. A final del siglo XIX, Mach fue profesor en Praga desde alrededor de 1860 en Sama. Luego vino a Viena y fue él quien adoptó la visión de la ciencia que, por ejemplo, debe tratar en última instancia simplemente con la sensación humana, ya que todo nuestro conocimiento de los hechos científicos proviene de nuestros sentidos, en razón de que de hecho decía que la ciencia en última instancia parecía ser una descripción de las sensaciones, y de esto la gente de Viena se hizo cargo. Y por supuesto, estaban siguiendo una antigua tradición de forma puramente asistencial, aunque ellos mismos no sabían ni les importaba mucho la filosofía y la historia, porque lo que dijeron era muy parecido a lo que había dicho el filósofo escocés David Hume en el siglo XVIII.
En el sentido de que entonces no eran tan novedosos, tampoco tan revolucionarios. Lo que era revolucionario era el sentido de su fervor y esto de poner la filosofía en un nuevo camino. Pensaron: por fin hemos descubierto lo que va a ser la filosofía. La filosofía va a ser sirviente a la ciencia. No era cómo usar la ciencia en su filosofía, porque pensaron que todo el campo del conocimiento estaba ocupado por la ciencia. Quiero decir, la ciencia describe el mundo, el único mundo que existe es este mundo, el mundo de las cosas que nos rodean, etc. Y esto es lo que describe la ciencia, y no hay ningún otro dominio en la que la filosofía puede ocuparse. Entonces, ¿qué puede hacer la filosofía? Todo lo que puede hacer es analizar y criticar a la teoría de la ciencia. El concepto de ciencia es cómo se entra en la ciencia, y luego, a principios del siglo XIX, se dio un paso adelante. Hubo algunos precursores, por ejemplo Auguste de Morgan, pero el verdadero salto se produjo a finales del siglo XIX con Frege en Alemania y, como usted mismo dijo antes, Russell y Wittgenstein. Esta lógica generalizada más amplia que la de Morgan y que en realidad no refutó a Aristóteles, sino que mostró a Aristóteles en un pequeño rincón de la lógica en donde habían vivido y había un mundo más amplio. Consideraron a la lógica una herramienta de análisis muy poderosa. Les permitió expresar las cosas con mucho más precisión y, dado que estaban muy interesados en las estructuras y la ciencia se preocupaba en gran medida por la estructura de las relaciones entre las cosas, el desarrollo que fue originalmente hecho por Ernest Schrödinger y Charles Sanders Peirce en el siglo XIX, se completó por Russell y Wittgenstein sobre las relaciones ilógicas, dando así una herramienta de análisis filosófico. Entrevistador: si bien acepto por completo su punto de que Ernst Mach es un precursor del movimiento positivista lógico, es cierto además de haber una nueva lógica y el cambio de siglo, también hubo nuevos sonidos, quiero decir, dramáticamente personificados, sobre todo por Einstein, pero hubo este enorme avance, el sistema de pensamientos y ideas que había comenzado con Newton y que había sido aceptado como un hecho incorregible por la mayor parte de Occidente durante casi 300 años. Estaba comenzando a desmoronarse bajo la influencia de Einstein y la nueva física, y seguramente esto debe haber tenido un impacto enorme. Ayer. Esto tuvo un estímulo por dentro muy importante para ellos, porque de hecho Einstein había sido afectado por el pensamiento de Ernst Mach, y vieron el trabajo de Einstein en la relatividad general y también vieron la nueva teoría cuántica como una reivindicación del enfoque, porque lo que Einstein había hecho de todos modos lo interpretaron como diciendo que no hay nada que no se le pueda dar un sentido a algo como la simultaneidad, a menos que consideres cómo se verifican las afirmaciones, y decir que lo que significa hablar de que las cosas son simultáneas depende de qué tan determinado sea el dato de la observación. Y también lo vieron como una gran reivindicación dentro de la propia ciencia, desde su enfoque filosófico, con la teoría cuántica. El hecho de que un cuanto en la teoría cuántica no tiene significado para una partícula que tiene simultáneamente una velocidad precisa y una posición precisa. Y esto no se puede probar porque si mides la velocidad, distorsionas la posición, y si mides la posición, distorsionas la velocidad. Por lo tanto, los científicos realmente lo dicen en serio. Dijeron que esto es una prueba de lo que significan los conceptos científicos. Los conceptos científicos necesitan ser verificados. En otras palabras, ahora estamos llegando a ver en qué consiste la naturaleza revolucionaria de su trabajo. Estaban aplicando la nueva lógica a la nueva ciencia. Viejos métodos, por así decirlo, bajo el impacto de los nuevos métodos. Es que bueno, sí. Lo que querían decir era que los viejos problemas filosóficos no tenían sentido o eran capaces de resolverse mediante técnicas puramente lógicas. Ahora, ¿cuáles eran las doctrinas? Las doctrinas que desarrollaron en el curso de hacer esto, bueno, hubo tres realmente. La primera gira en torno al llamado principio de verificabilidad, que fue expresado de manera sucinta por Schlick como el significado de una proposición. El método de verificación es un poco vago, pero desde entonces ha puesto esa vigilancia para hacerlo preciso, nunca con éxito, pero tuvo dos consecuencias. La primera fue que todo lo que no se puede verificar empíricamente por mi observación sensorial no tiene sentido. Ya me he referido a esto. Y en segundo lugar, lo que significa una proposición puede describirse diciendo lo que la verificaría. Y así se obtiene una reducción de todas las declaraciones de observación inmediata. El primer punto que tuvo fue negativo porque excluye la metafísica. Sostuvieron que esto muestra por sí mismo las proposiciones de la lógica y de las matemáticas, que son declaraciones necesariamente verdaderas. Era lo que Wittgenstein llamó tautologías. Y ellos dijeron lo mismo una vez más. Quiero decir, están diciendo que
Todos los solteros son hombres solteros, todos los hermanos son hombres, y así todos registran la matemática simplemente con lo que Kant había llamado analítico. Digamos que lo que expresas desglosando el contenido de lo que ya dijiste, y etc. El tercer punto principal era que pensaban que la filosofía debe consistir en lo que se encontró en Schlich, la actividad de dilucidar. Quiero decir, que había un dicho de su época que fue citado por Schlich: la filosofía no es una doctrina, es una actividad, que no necesita un cuerpo de proposiciones verdaderas o falsas, porque de eso se ocupan las ciencias. La filosofía simplemente tiene la actividad de analizar y en ciertos casos exponer las tonterías. Quiero decir, se decidió al final de su famoso libro que había encontrado las medicinas correctas a los sistemas de leyes, el sistema de ensamblaje, una aventura física, las tonterías, lo que terminó siendo un poco desalentador. Entrevistador. El primero de estos tres puntos creo que será muy claro para la mayoría de las personas, sí. Pero ¿qué significa la opinión de que cualquier declaración sobre el mundo consiste en el medio que la ha verificado? Creo que probablemente esto no está claro para algunas personas que están escuchando nuestra discusión. ¿Nos puede explicar un poco de esto? Eyer, sí puedo. Originalmente fue pensado por Otto Neurath y por March antes que él, y posiblemente también por Schlich, aunque no está muy claro qué significan las declaraciones elementales atómicas. Se entiende que, para que se pueda traducir todas las afirmaciones en declaraciones sobre los datos de los sentidos, es necesario tener todos los datos inmediatos de observación. Y esto en verdad nunca se lograría. Por ello uno se encuentra con grandes dificultades. Por ejemplo, en el caso que dice que todos los cuervos son negros, o que todos los gases se expanden cuando se calientan, o el rango cubierto por el aceite puede ser infinito, se dan enunciados universales infinitos que parece que no podrían ser traducidos. Neurath ante esto no se desesperó. En realidad, dijo que este tipo de declaraciones, cuando las proposiciones son absolutas, para obtenerlas como una declaración sobre el dato de los sentidos, en particular, se deberían tomar proposiciones científicas abstractas de muy alto nivel, sobre núcleos de electrones y demás, y se debe tratar de escribir aquello en términos de sensaciones, es decir, en términos de azules y marrones, de cálidas sensaciones. Pero esto simplemente no funcionó, y por varias razones. El principio de traducción se debilitó y la idea de que la ciencia se podía traducir en declaraciones elementales atómicas se terminó por abandonar. Se requería que estas declaraciones fueran significativas. Para ello debían poder confirmarse mediante la observación de los sentidos. Esto significó que el significado permanece parcialmente indeterminado, por lo que se pensó en los casos en los que el hecho puede confirmarse al realizar una prueba y el resto se dejó como un aspecto vago. Este punto original permite que conduzca a otros puntos de vista muy inverosímiles al hablar sobre el pasado, porque las declaraciones sobre el pasado se equipararán con la evidencia que pudimos obtener de ellos, por lo que decir algo como César cruzó el Rubicón es leer algo recopilado pero no verificado. Para significar este tipo de oraciones yo no tengo experiencias. Si miro en el libro de historia lo veré escrito, o si voy y escarbo encontraré algo, pero en realidad queda en un lugar desesperado y esquivo en otras mentes que yo ya no puedo experimentar. Por supuesto, si dice que te sientes tal y cual, solo puedes observar tu comportamiento. Y al principio son los conductistas los que dijeron que todas esas cosas significaban algo o significaban una declaración, pero el comportamiento de las personas nuevamente se puede poner en duda. La forma fuerte de los defensores de la verificación realmente no duró mucho. Entrevistador. Para terminar esta parte, estamos cubriendo mucho terreno y muy rápido. Recapitulemos, solo para asegurarnos de que tenemos las cosas absolutamente claras en este punto. De acuerdo con esto, lo que podríamos llamar la versión fuerte del positivismo lógico, todas las declaraciones significativas eran de dos tipos. Si fuesen afirmaciones empíricas sobre el mundo, en cuyo caso deben hacer alguna diferencia observable y por lo tanto deben ser verificables para tener significado, no basta decir que son necesariamente ciertas, porque podrían ir en contra, yo podría ir y encontrar que no lo son. Si van a tener algún significado, un montón de declaraciones deben ser declaraciones empíricas. Ahora, si son sobre matemáticas lógicas, en cuyo caso tienen que ser puramente autorreferenciales, es decir, o verdaderas o falsas, no pueden ser contradictorias. Y si existe una declaración que no es de ninguno de estos dos tipos, empírica
o lógica matemática, entonces su significado es vacío. Esto es como una especie de arma que se arroja por la borda todas las tradiciones, no solo la religión, sino la política, la filosofía y sin duda muchas demás áreas de la vida. Ahora, una pregunta que se me ocurre de forma inmediata es esta: si hacemos juicios morales, juicios de valor, juicios estéticos, parece bastante claro que estos no son enunciados sobre el mundo ni una tautología. Esto debe haber sido obvio para el positivista lógico del principio. ¿Cómo lidiaron con esto? Asher. Bueno, no era obvio para ellos, no eran afirmaciones sobre el mundo. Hay una larga tradición en ética que se llama naturalista, es decir, afirmaciones sobre lo que conduce o no a la satisfacción de los deseos humanos o al fomento de la felicidad humana, etc. Y esta es la opinión, por ejemplo, de Schlich. Él escribió un buen libro llamado Problemas de la ética. En él presentó la doctrina de que la ética se trata de que los seres humanos que quieren y cómo deben ser satisfechos, y se aproxima al utilitarismo. Las declaraciones éticas mucho más va con la idea de orden, no con la idea de lo verdadero o lo falso, pero también se puede desarrollar lo que se llaman declaraciones éticas emotivas, en donde las expresiones de sentimiento, por ejemplo con Carnap, toman el ámbito de imperativos, por lo que la ética está introducida, por lo tanto. Se trata de lo que se reduce a la felicidad humana, y ahí está una cuestión científica, de hecho, que se conecta con la psicología, con la sociología. No se trata de una tontería metafísica, sino de un hecho que se afirma como un imperativo o una cuestión emotiva del bien. Vamos a finalizar esta primera parte y en el próximo episodio seguimos con la segunda parte de la entrevista. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi sibilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio: Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.